Esquema resumen. Trataremos la función, las partes, la función logarítmica, construcción de gráficas por tabulación, propiedades, cambio de expresión de la forma exponencial a la logarítmica y viceversa. Función exponencial, módulo 9. Definamos. Logaritmo de un número. Logaritmo de un número es el exponente y al que tenemos que elevar una base a para que nos dé un número x. Lo escribimos como función exponencial de una función exponencial. Es una función de la forma y es igual a la x, donde a es mayor que 0 y a es diferente de 1. Verifiquen bien el orden, esta fórmula, porque la tenemos que transformar a la fórmula que tenemos acá en la parte derecha. Función logarítmica inversa de una función exponencial. Logaritmo a x es igual a y. Esta es la otra fórmula, es decir, la que tenemos que invertir. Derecha por izquierda, izquierda por derecha. Vean el orden de cada literal en la fórmula. Esto es si a es mayor que 0 y a es diferente de 1. Veamos. Logaritmo es una ecuación algebraica inversa a la ecuación exponencial, donde a es mayor que 0 y a es diferente o no es igual a 1. Y se denota de la forma y es igual al logaritmo a x, solo si x es igual a la y. En sí, esta es la fórmula que tendremos que usar. Y, que está en el total antes de la igualdad, en otras palabras, en esta fórmula, está como exponente en el lado derecho. Mientras que el logaritmo de a viene siendo la base de la parte derecha. Y x en la parte derecha está antes de la igualdad, porque representa el total de un valor a un exponente. Se debe considerar que la inversa de una función logarítmica es la función exponencial. En la parte izquierda tenemos la forma logarítmica, mientras que la de la forma. Y en este caso ya no tenemos la fórmula, pero es recomendable escribir la fórmula cada que vaya a hacer un proceso de ejercicios, para que tenga orden consecutivo científicamente. Entonces 4 es igual al logaritmo 2, 16. Vean que 4 representa la y, de acuerdo a la fórmula. Logaritmo 2, en este caso ya no es la a, sino el 2. Y x ahora es 16, de acuerdo a la fórmula. Revisen su fórmula. Y en la forma exponencial nos queda que 16
que ese valor de x es igual a 2 a la 4, siguiendo los pasos de orden de acuerdo a la fórmula que anteriormente se había dado. Si analizamos los otros ejemplos, como pueden darse cuenta, siguen siendo forma logarítmica, pero se pueden combinar los valores y inclusive invertirse los lados, las posiciones. Eso no afecta, mientras que no cambie el signo y se cambie la totalidad de los valores, se puede. Al igual que en la forma exponencial, solo hay que tener cuidado de qué datos son. Luego 4 x igual a y, solo si x es igual a 4 al cubo. M es igual al logaritmo 5 a la n. Solo si n es igual a 5 a la n. Veamos que en este caso, como cada literal se le va dando una constante numérica y cómo se respetan. En realidad es muy fácil, pero eso sí, hay que hacer varios ejercicios para no confundirse. Hagan esos ejercicios en su cuaderno, practiquen, exprese de forma logarítmica a forma exponencial. Háganlo en su cuaderno, no los miren solamente. Comparemos ahora. Muy bien, ahora tengamos otra práctica de la forma exponencial a la logarítmica, ahora inversamente. Y comprobemos si esto ha salido correcto. Sigamos, y si no, que analicen. No solamente se basta con copiar los resultados, sino que analicen. Tenemos otros ejercicios más. Cópienlos. Sigan la fórmula y presenten sus datos. Verán que al final va a ser para ustedes. Fórmulas de operaciones logarítmicas. Propiedades de la función logarítmica. Algunas de las propiedades de los logaritmos se pueden deducir con facilidad si consideramos que la función logarítmica la podemos expresar como una función exponencial. Estas propiedades son las siguientes. La suma del logaritmo es el logaritmo del producto de un número n, o en otras palabras, el logaritmo del producto de n números es igual a la suma de los logaritmos de uno de los números. Esto para el producto de dos números, y el alumno a partir de ella puede hacer la demostración para ello. Bueno, cuando hablamos de términos matemáticos es importante que comprendamos el lenguaje. Producto quiere decir multiplicación, así que el logaritmo del producto es el logaritmo de una multiplicación. Vamos a ver cómo se hace. A través de esta fórmula se desea demostrar que el logaritmo de a mn o logaritmo de a que multiplica mn, que
No es necesario el signo de multiplicación entre literales, se sobreentiende. A menos que sea otra operación, entonces se va a detallar, mientras no. Es igual al logaritmo de a m más el logaritmo de a n. Entonces, que quede bien claro que cuando tenemos una multiplicación, para resolverla, lo vamos a hacer a través del logaritmo de cada literal, pero sumándose. Demostración. Sea m y n dos números positivos cuyos logaritmos son m y n respectivamente. Entonces, m es igual al logaritmo de am y n es igual al logaritmo de an. A la m es igual a m. Chequen los datos, cómo se invierten los valores para representarlo en ambas formas. Y a la n es igual a n. Entonces veamos que tenemos m y tenemos n, ambas convertidas. Multiplicamos los miembros correspondientes de dos igualdades anteriores. Tenemos que a la m por a a la n es igual a m por n. A la m más n es igual a m por n. Recuerden las leyes de los exponentes, que en la multiplicación los exponentes se suman. Ahora definamos el logaritmo. Logaritmo a m por n. Vean que aquí nada más se representó el signo multiplicar. Entonces el logaritmo de a m por n es igual a m más n. Entonces el logaritmo de m por n es igual al logaritmo de a la m más logaritmo de a la n. O sea, esta es la fórmula que ya se había visto previamente. Ahora vamos a ver lo que es la división o la fracción. Aquí es igual la diferencia de dos logaritmos. El logaritmo de un cociente de dos números es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. El logaritmo de a m sobre n, que es la división, es igual al logaritmo de a m menos logaritmo de a n. Entonces, cuando tenemos una división o la fracción, que es lo mismo, se va a representar o se va a resolver a través de una resta. Y estos son el orden en que se tienen que acomodar. Así que hay que tener mucho cuidado. Lo recomendable es escribirlo, hacerlo, no solo a verlo. Comprendemos porque está todo escrito ahí, pero ya una vez que está uno solo es difícil, entonces hay que demostrarlo. M es igual al logaritmo de AM y N es igual al logaritmo de N. A la M es igual a N, como ya lo habíamos visto anteriormente, ¿sí? Y A la N es igual a N, mayúscula, vean, de minúscula o después de la igualdad como mayúscula. A la M sobre A la N es igual a M sobre N, ¿sí? A la M menos N es igual a sobre N. Recuerden que en la división los exponentes se restan cuando son del mismo signo. Logaritmo de a la m sobre n es igual a m menos n. Logaritmo de a de m sobre n es igual al logaritmo de a m menos logaritmo de... Si se dan cuenta, pues es la misma fórmula que teníamos aquí, en la parte de arriba. Y aquí se hizo la demostración.
Una vez que ha quedado entendido, pues vamos a continuar con nuestro siguiente. Cuando hay exponentes, si multiplicamos un número k por el logaritmo de un número, el logaritmo de un número elevado a una potencia k es igual al producto de k por el logaritmo del número. Entonces el logaritmo de am a la k es igual a k. Vean que k baja antes de la palabra logaritmo para multiplicar al logaritmo a m. Vean aquí, k baja antes de la palabra logaritmo. ¿Sí? Y bueno, es lo mismo que representamos en esa parte derecha, solo que para no estropear un ejercicio y seguir el orden, prácticamente esto sería, y esto es muy sencillo. Entonces k es igual al logaritmo de a la m, y k es elemento de r. R representa los números reales, es decir, los números que nos sirven para contar, para representar fracciones, operaciones, ok. Entonces tenemos m es igual al logaritmo de a la m, y a la m es igual a m. Elevamos ambos miembros de la igualdad a una potencia k. Tenemos a la m a la k. Vean que aquí estamos multiplicando los exponentes m y k. Entonces sería igual a m a la k. Entonces a la km es igual a mk. Entonces el logaritmo de a mk es igual a km. Definición de logaritmo. Acuérdense que la multiplicación de los exponentes cuando están en estas condiciones de a m a la k es igual a k logaritmo de a la m. Pues dijimos que el exponente de m va antes de la palabra logaritmo, el cual va a multiplicar los valores del logaritmo. Veamos unos ejemplos enseguida. Empezamos con la multiplicación, que fue la primera parte que vimos en las fórmulas. Logaritmo 10, 30 por 40, es decir que mk, como te acuerdas la fórmula, ¿sí? Va a ser logaritmo de 10, 30 más logaritmo de 10, 40. Entonces, como había dicho anteriormente, la multiplicación pasa sumando. Ejemplos: logaritmo 1 medio por 3 quintos. En este caso, como 5 de 1 medio más logaritmo de 5, 3 quintos. Entonces se puede hacer con números enteros y con fracciones. Ahora veamos la división. Logaritmo 2, mejor dicho 20, pero se pasó el 0. 100 sobre 90 es igual al logaritmo de 20. Es 20, acuérdense, no se les olvide. Es que aquí no está escrito. Sí, logaritmo 20, 100 menos logaritmo 20, que ese es el mismo valor que se pone al inicio como cuando íbamos a desarrollarlo. El logaritmo 20, 100 menos logaritmo 20, 90. Entonces vean que este número se repite en ambas partes del logaritmo. Y el 100 y el 90 pues van restándose al lado. Ahora tenemos otro ejemplo. Logaritmo de 1 medio, punto 40 de 3.25. Esto es igual a 1 medio, punto 40, menos logaritmo de 1 medio y 3.25. Ahora este otro de que es un exponente. Logaritmo 8, 300 a la 3, donde 3 dijimos que bajaba antes de la palabra logaritmo, luego el 8, y luego el 300. Entonces aquí el tip es bajar el exponente antes de la palabra logaritmo. Y de esta forma tenemos la representación, no la solución total. Otro ejemplo más. Logaritmo 4, 28.75 a la 3 medios. Entonces 3 medios es
el exponente, así que baja medios, logaritmo 4, 28.75. Ejemplo más, donde se combinan todos, logaritmo 10, 20 por 30 al cuadrado, entre 15 a un medio. Entonces serían 3 fórmulas a la vez, ¿sí? Vemos que tenemos multiplicación, exponente y división. Logaritmo 10 a la 20 más 2, que es el exponente de 30, bajante de la palabra logaritmo, 10, 30, menos, porque vamos a tomar en cuenta la fracción, y es una división, sería un medio, logaritmo 10 a la 15. Veamos un ejemplo más. Logaritmo 10, raíz cuarta de 28, esto es igual a logaritmo 10, y 728 se puede representar como un cuarto, es decir, que pasaría esta radical en estas condiciones. Si no recuerdan, hay que repasar las radicales. Entonces, un cuarto es el exponente y sería un cuarto, logaritmo de 10, 728. Y de esta forma concluimos esta pequeña parte de asesoría para que pues la practiquen. En este caso estamos hablando de las fórmulas y vimos algunos ejemplos de cómo se acomodaban. En el otro módulo veremos las soluciones.